Treveris es una ciudad ubicada al occidente de Alemania en sus límites con Luxemburgo. De pasado milenario, mantiene edificios de la época romana que dan cuenta de su importancia para el imperio. Hoy veremos por qué fue importante esta ciudad, por qué se le llamó la Roma del Norte y qué nos dice sobre la historia del gran imperio romano. Se puede ver al Imperio Romano desde muchos ángulos. Lo que es innegable es su papel fundacional de Europa como continente y de Occidente como cultura hegemónica. Fue el monstruo militar que civilizó con los ideales griegos. Expansión y unidad son dos conceptos inseparables que sirven para entender el éxito multifacético que fue Roma. Todas las partes del imperio estaban ligadas por iguales leyes y común cultura, y materialmente por una vasta red de caminos, que hacían las comunicaciones más fáciles y seguras. Pero tan pronto como concluyó el proceso expansivo y el imperio se vio obligado a mantenerse a la defensiva, la balanza económica se vino abajo. En los momentos finales de la República, Julio César logró apoderarse de todas las tribus galas, pero una gran derrota lo detuvo a orillas del Rin. Del otro lado, las tribus germánicas permanecieron independientes, siendo una latente amenaza para Roma. Ahora, ¿qué consecuencias tenía la expansión romana? Con cada conquista se trazaban nuevos límites, abriéndose calzadas para la fácil movilización de tropas y máquinas de guerra, y consecuentemente para el desarrollo comercial. En muchos lugares, la conquista ni siquiera era necesaria. Los pueblos preferían ser aliados o amigos de Roma, lo que les permitía evitar la invasión, conservar tierras y cierto poder a sus gobernantes, aunque para nada estaban exentos de impuestos. Estos métodos de conquista o alianza fundamentaron la integración de los pueblos bárbaros que llegaron a ser incluso la élite de las fuerzas militares de Roma. En los nuevos territorios comenzaba el trabajo de urbanización, o mejor dicho, de civilización. Hacer ciudad, el espacio donde los ciudadanos romanos, que para tiempos del inicio del imperio eran minoría, desarrollaban su vida. A la muerte de Julio César, el Rin y el Danubio fueron los ríos que sirvieron de frontera norte. Augusto ordenó el asentamiento de legiones para mantener límites seguros, repartiéndolas a lo largo de estos ríos. El gasto de mantenimiento de las tropas era bastante, y surgió la necesidad de proveerles de sustento y entretenimiento. Así nació esta ciudad. Fundada por el propio Augusto, alrededor del año 17 a.C., Augusta Treverorum se convirtió en el centro comercial de la región de la Galia. Su conexión con caminos, ríos y la ubicación cercana a la frontera germánica le dieron el papel principal en una ruta comercial que entraba por el Mediterráneo al Ródano. Subía hasta el Rin cruzando el continente hacia el norte hasta salir al Canal de la Mancha y dar vuelta por el Atlántico. Las provincias de Galia, Hispania y Britania estaban llenas de calzadas y ríos que conectaban todo el occidente europeo. Pero, ¿cómo se creaban las ciudades romanas? El campamento romano o castrum, que se desplantaba a manera de damero, fue la base para el trazado de nuevas ciudades, que mayoritariamente se lograba reorganizando las comunidades tribales celtas o agregando los territorios tribales más atrasados a una ciudad que ya existía. Había una jerarquía para los asentamientos, desde la tribu bárbara o aliada, luego la ciudad provincial y la municipalidad que gozaba de derechos latinos, hasta la colonia de ciudadanos en el otro extremo de la escala. Las jerarquías sociales variaron a través de la historia, pero se pueden entender tres grupos generales: los ciudadanos con el máximo de derechos y libertad, los esclavos en el otro extremo y los libertos en medio, que no tenían un amo, pero gozaban de muy pocos derechos y sufrían grandes impuestos. A pesar que la base económica del imperio fue la agricultura y la ganadería, las ciudades eran el centro de la vida social, donde se encontraban viviendas, talleres de artesanías, el mercado para el comercio y los edificios públicos que homogenizaron en cierto grado la cultura europea. De la misma manera nació Treveris. Para cruzar el Mosela en sus rutas hacia el Rin, los romanos construyeron un puente en un vado que había sido ocupado por los Treveri, un pueblo celta germano. La ciudad se desplantó cruzando el puente, al otro lado del río si se viene de Galia. Dado que no se pensó como ciudad fronteriza, no tuvo la necesidad de amurallarse en sus primeros siglos. Comerciantes y transportistas se instalaron en la ciudad. Se comercializaba vino, telas, cuero, metales, pero sobre todo cerámica.
como lo atestiguan fábricas y alfarerías encontradas al sur de la ciudad. Al igual que cualquier ciudad-colonia romana, presentaba un trazado regular. Las calles pavimentadas cubrían alcantarillas y cloacas. Estaba dotada de baños públicos, que al igual que las termas, se dotaban de agua mediante acueductos. Nada más entrando, a la derecha se encontraban las primeras termas, disposición típica pues convenía lavarse antes de entrar a la ciudad. El centro social y geográfico era el foro, que consiste en una plaza despejada flanqueada por edificios de gobierno. Repartidos por la ciudad se construyeron los templos religiosos, así como el circo y el anfiteatro al oriente, donde se mostraban espectáculos deportivos y dramáticos. La ciudad llegó a tener una extensión de 286 hectáreas, donde residían alrededor de 30.000 habitantes. ¿Pero cómo eran las viviendas romanas? Fuera de la ciudad, los dueños de las tierras, que podían ser soldados que las recibían como pago o ciudadanos ricos, vivían en villas que eran el centro de la hacienda agrícola. Eran grandes viviendas que servían a los amos y a los esclavos. Ya dentro de las ciudades, el domus era la vivienda unifamiliar. Contaba con un atrio o patio interior hacia donde veían las habitaciones, que por seguridad solían ser ciegas a la calle. Las viviendas más económicas eran los insulae, que consistían en bloques de viviendas de varios niveles. En la planta baja podía haber talleres y comercios, y en los niveles superiores los pequeños dormitorios para los trabajadores y las personas que alquilaban. Como dijimos, cuando el imperio dejó de expandirse, comenzó a decaer. El mantenimiento era un gasto enorme, sobre todo si no había ya nuevos ingresos por la conquista de tierras y pueblos. Una invasión germana a finales del siglo II despertó la necesidad de amurallar la ciudad. Hasta hoy permanece la gran puerta norte de la muralla, la que miraba hacia los territorios bárbaros, con 2 torres semicirculares al exterior donde se disponían catapultas que lanzaban jabalinas a gran distancia. Sin embargo, la ciudad, como el imperio, tuvo uno de sus periodos más difíciles. Alrededor del 276, la ciudad cayó cuando los bárbaros germanos pudieron cruzar el límite romano y realizaron grandes saqueos a toda la Galia e Hispania. La decadencia parecía que llevaba al imperio a la ruina. Las instituciones romanas pedían desesperadamente un cambio. Para un solo gobernante era imposible gobernar un territorio tan extenso. Fue entonces que Diocleciano y sus reformas permitieron la restauración y le dieron un último aire de grandeza al imperio de Occidente antes de su caída en el 476. Se dividió el imperio en 4 territorios, y con esta tetrarquía se instituyó la prefectura. Al occidente quedó la prefectura de la Galia, que administraba también a Hispania y Britania. Por sus características comerciales y culturales, y su excelente ubicación y conexión, Trébéris se transformó en su capital. Por tanto, pasó a ser residencia imperial, adoptando el calificativo de Roma del Norte. Este renacimiento le confirió a la ciudad una grandeza como no había tenido, considerada la 6ª ciudad más importante del imperio. Los nuevos gobernantes realizaron obras enormes, como las termas imperiales, también la Basílica de Constantino, desde donde oficiaba el gobernante. Además, se restauró el circo y el anfiteatro. Sin embargo, el imperio no iba a lograr sostenerse mucho tiempo más. Las instituciones se debilitaron y las estructuras sociales también. Los pueblos bárbaros aliados y las personas que se habían integrado al imperio habían conservado elementos culturales que la civilización romana no logró cambiar, sobre todo en las regiones más lejanas a la península itálica. Por esta razón, la invasión germánica que llevó a la caída del Imperio de Occidente se entendería mejor como una infiltración paulatina durante los últimos 3 siglos del imperio. En el siglo V, Augusta Treverorum fue saqueada por los germanos y los hunos de Atila, antes de ser definitivamente conquistada por los francos. La forma de vida anterior a los romanos se restauraría en cierta medida. La ciudad se había debilitado, pues la agricultura y ganadería habían sido siempre el fundamento de la economía romana. La sustitución de la ciudad-estado por la monarquía teocrática conectada íntimamente con el cristianismo no fructificó en Occidente. A la caída de Roma reapareció la ciudad rural de nobles terratenientes y siervos campesinos que las malas administraciones imperiales generaron. La Edad Antigua, que había unificado buena parte de Europa, llegaba a su fin, y el feudalismo se asentaba como un nuevo sistema económico en busca de una reunificación europea que tardaría siglos en lograrse.